Conectando con Ana Cardone. Recién empezamos, vamos a esperar un poquito para empezar. Nosotros somos y fuimos Juli, virtuales, pero la gente siempre tiene otros compromisos, y entonces esperamos un poquito para empezar la gran charla. En realidad, Ana, quiero decirte nada más, antes que nada más, que sos la primera charla, el primer encuentro internacional de esta tal prosperidad. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor, un orgullo y realmente un gran placer de estar con vos, estar con ustedes. Julieta también te saluda, Débora también dice que placer está es feliz mío. porque entró. Entonces, hoy hablaremos, ¿sobre qué hablaremos, Ana? Sobre Mientras, prosperidad y propósito. Y en prosperidad y portuñol. propósito. ¿En portuñol de quién te preguntó? De No, si tu nosotros español dos. es perfecto. Sí, No, sí. perfecto, que nada. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, yo voy a hacer la preparatoria. Acá en Brasil se dice calentar, calentar el I- ambiente, ¿no? Igual. Voy a hacer la calentación del ambiente, que es el siguiente. Ana y yo somos de la nueva generación de conexión. ¿Y por qué? Porque nos conocimos por LinkedIn, por conexiones intermediarias entre ella y yo, y hablamos por teléfono, por video, y nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común. Y por eso este encuentro. Entonces, en mi nombre, en nombre de mi socio, en nombre de esta tal prosperidad, una vez más, Ana, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y hoy vamos a hablar Gracias. sobre propósito y prosperidad. Ana, hasta el punto que donde yo sé, ella sabe mucho más, obvio, es una mujer, una persona que trabajó muchos años con la tecnología de información en Unilever, entre otros lugares. Pero, y después hizo un tránsito, una transición para algo que tiene mucho que ver con humanidades. Y por eso, Ana, te paso la palabra para que se presente a la gente que está con nosotros. Gracias. Bueno, ¿quién es Ana Cardone? Bueno, de formación, analista de sistemas. Así que trabajé más de 20 años en el mundo corporativo, en el área de sistemas, pero trabajando también con procesos de negocio como ventas, marketing, investigación de mercado, y trabajando mucho con gente que estaba a mi cargo, sobre todo con jóvenes, con grupos de jóvenes, y con recursos humanos. Tuve la suerte de que cuando había algún cambio que comunicar, ¿no? Es como que me usaban de agente de cambio y era algo que me encantaba, ¿no? De estar comunicando alguna nueva tendencia y estar en contacto con la gente. O sea que por un lado estaba con la tecnología, pero también siempre estaba mucho en contacto con cuestiones de recursos humanos. Bueno, después de estar varios años trabajando con diferentes áreas, bueno, por situaciones personales, hice un cambio, de esas situaciones personales de esas que son de cambios muy profundos, ¿no? Que nos hace replantear muchas cosas de vida. ¿Te puedo interrumpir un Ahí, poquito? interrumpa. Ok, yo necesito una explicación tuya. Eh, y es importante para decir que ese encuentro tuyo y mío, nuestro, es hecho para la gente que está con nosotros. O sea, entonces me pongo como si yo estuviera viéndote o conociéndote. Y ahí me surgió la pregunta, pero una mujer, una persona que trabaja, que tiene la formación de tecnología de información, y era elegida por sus jefes o sus compañeros para hablar con
todo el equipo, toda la gente de la empresa para hablar sobre conexión humana, sobre cambios comportamentales. Yo quería que me explicara un poquito más sobre eso para seguirte. Ok. Bueno, en verdad como toda corporación grande, siempre están en la vanguardia de comunicar nuevas tendencias. Por ejemplo, una que lideré fue la de mujer y liderazgo. Yo tenía una Ujú, posición gerencial, entonces, bueno, la idea era compartir con las mujeres qué les pasaba en el tema de crecimiento profesional, ¿no? O Desde mi sea, experiencia, desde lo que yo vivía. co- o sea, como vos eres elegida por los compañeros o por tu jefe Por recursos para hablar humanos, no, no, sobre, ¿sí? por el área de recursos humanos. Ah, por el área de recursos humanos, ok. Sí, sí, Para o sea, hablar más allá de sobre que yo estaba en liderazgo, mujer y liderazgo, ¿sí? ok. Diversidad. Eh, por otro lado, como tengo mucha empatía con los jóvenes, también cuando había que hacer un reclutamiento de jóvenes Ujú, profesionales, me pedía recursos humanos que estuviera como parte del panel en las entrevistas. ujú. Así que también, bueno, hacía diferentes cuestiones que tenía que ver con lo humano, ¿no? Porque es algo que me sale Ujú. naturalmente, porque disfruto, porque, bueno, todos tenemos habilidades más allá de lo que uno profesionalmente pudo haber elegido, ¿no? Más allá de lo Y tecnológico, en mi caso. esa parte que, mientras tanto, también trabajabas con la tecnología de información en Unilever, ¿es eso? Sí, Ah, exacto. bueno, sería, es, Mi rol sí, central era ese, analista de sistemas. Ujú. análisis de sistemas, ok. Bueno, entonces, después de un cambio profundo, por situaciones personales de la vida, me replanteé muchas cosas, entre las cuales me replanteo también mi propósito. Ujú, Y ahí empiezo decido irme de la corporación y decido emprender por mi cuenta. Donde me doy cuenta que los emprendimientos que encaminé tenían que ver, en primer lugar, con lo humano y usando de herramientas todo el aprendizaje tecnológico y empresarial. ujú, Entonces, de alguna manera es lo mismo que había hecho en la corporación, donde mi rol principal y primario era sistemas y secundariamente tenía roles relacionados con recursos humanos. Hoy estoy al revés, con un rol principal abocada a recursos humanos y usando todo el conocimiento de mis 20 años de experiencia con tecnología y con lo que es la corporación. Y ahí, entonces, como emprendimiento, eh, fundo Conectando Generaciones. Qué bueno, qué buen nombre ese, ¿eh? Decime de vuelta, conectando Da intriga. generaciones. Sí, Conectando me causa un poco Generaciones. de intriga, de preguntas, de inquietación, de decime más, por favor, Ahí por te fin, cuento. por fin, De decime paso más. estoy muy bien, porfi. Bien, bien español. De paso saludo a Alicia. Gracias, Alicia, por estar. Ah, y Eh, tal, aparte Alicia, también Julieta te escribió, mi mentora en el trabajo y la vida. Listo. sí, es una joven que trabajó conmigo y sí, fui su mentora. Hoy somos amigas. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿qué es esto de conectar generaciones? Primero que siento que soy de por sí conectora, ¿sí? Conectora humana, conectora de situaciones, eh, conectora de diferentes paradojas, siento que siempre estoy tratando de integrar, ¿sí? Entonces, bueno, Eso que te iba a preguntar. Conectora, vos querés decir integradora
alguien que integra un lado al otro, o una persona al otro, o una idea al Un otra, puente, un puente. creo que eso lo traduce. Perfecto. Eh, ¿Por qué generaciones? Porque en mi trabajo en la corporación, tanto estar con recursos humanos y con gente joven, yo sentía que entre las diferentes generaciones había como muchas veces roces, como diferencias generacionales que en realidad creía en el fondo que no existían. Esto de que está muy de moda, de separar las generaciones en generación X, Y, Z, millennial, centennial. Bueno, soy de la idea que las etiquetas ayudan solamente para separar, para dividir, para encasillar lo que uno no puede comprender. Ajá. Por eso no me gusta. Entonces yo digo, somos jóvenes y expertos, punto. Y creo, sinceramente, que tenemos más cosas comunes que podemos compartir más que las que nos pueden separar, ¿no? Que un poco con las etiquetas estamos haciendo eso, como dividiendo. Ajá. Y de hecho, siempre me consideré, si vamos a ver las características de un millennial, yo digo que a pesar de la edad que tengo, me considero que soy millennial por la manera de pensar, por la manera de actitud. Entonces va más allá de un tema de edad. Yo creo que Claro. el comportamiento y la actitud va por otro lado. Ujú. Entonces, la visión de conectar generaciones fue empezar a hacer trabajos y usar temáticas que puedan conectarnos más, donde podamos desde lo común nutrirnos, pero también de las diferencias, ¿no? Desde lo diverso. Sí. Y ahí empecé a trabajar en principio con los jóvenes, haciendo mentoring Ujú. para los jóvenes que cambian de trabajo o de carrera varias veces. Entonces ahí, bueno, ¿Podés, descubriendo el pod- propósito. podés dar un ejemplo para nosotros que queremos comprender un poquito más sobre qué sería en la práctica un trabajo de conectar generación o generaciones? Bueno, por un lado, trabajas desde lo individual con determinadas situaciones, por ejemplo, como la que te estoy contando de mentoring. Ujú. eh, y por otro lado, estoy trabajando en instituciones educativas en el área secundaria, tanto con educadores como con alumnos, hablando Ujú. de temas que son de interés para todos, como propósito, Ujú. ayudar a los chicos en elegir su vocación, Ujú. hablar del futuro del trabajo, de las nuevas tecnologías que vienen, sacar los miedos de esos fantasmas que tienen los chicos en la secundaria de cómo está el mundo, de qué voy a vivir, cuál es la carrera que voy a elegir, el tema de construir los mandatos, que a veces vienen familiares, Sí. y bueno, intentar que sean ellos, empezar a ver el propósito para descubrir quiénes son realmente ellos y desde ahí que puedan elegir su vocación entendiendo quiénes son. O sea, cuando vos decís que sean ellos, sería más o menos para que ellos, la persona se conecte de vuelta con su propia esencia para dejar que sus valores la guíen, las direccionen en su vida, sus pasos, es eso. Exacto, desde temprana Eso edad. con, y eso con un público más o menos de qué edad. Generalmente 16 a 18 años, Ah, bien. últimos años del Próximo, secundario. sí, perfecto. Dale, te Y como sigo. también participan los directores y los profesores, se habla de Ujú. habilidades blandas, bueno, se integra todos esos contenidos para que luego se puedan seguir trabajando a lo largo del año. Ujú. Este año fue mucho por Zoom, ¿no? Todo virtual, pero bueno, estuvimos trabajando con más de 2.000 chicos por Zoom, diferentes instituciones. Wow. Y al tema de que creo que no somos tan distintos, en esto de conectar y de entender el propósito, también ves que más allá de los jóvenes en el secundario, de los que ya están en una carrera, o sea, los supuestos millennials, y también los de nuestra edad, también te
están tratando de entender cuál es su propósito. Todos estamos haciendo de alguna manera, independientemente de la edad, un cambio de conciencia muy grande. Y la verdad todos nos E, estamos, e mucha gente se uma está outra pergunta, repreguntando. o cambio de consciência que está passando, que está ocorrendo agora, você parece que já estava ocorrendo antes da pandemia ou começou aí ou começou depois? Como lo cruzas com o hecho de la pandemia? Esto empezó ya hace tiempo. Lo que pasa es Ajá, que, por supuesto, cada ser humano tiene su camino, como digo yo, sí, y cada uno va evolucionando a su tiempo. Lo que creo que trajo la pandemia es un aceleramiento en este repreguntarse uno mismo y redescubrirse, en entender qué nos pasa, ¿no? O sea, la pandemia nos movió todos los esquemas, nos sacó de lo cotidiano, y ahí, por supuesto, nos repreguntamos absolutamente todo. claro. Eh, entonces, la pandemia creo que intensificó lo que ya venía pasando, Uhum, uhum. para resumirlo. Entonces, nuestra generación también está tratando de entender cuál es su propósito. E Hay aí te gente que se pergunto siente que está porque... en Dale, dale, termina, perdão, perdão. No, creo que mucha gente está sintiendo que estuvo hasta ahora yendo en automático Uhum. y se está repreguntando realmente cuál es el sentido de lo que está haciendo, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de su trabajo. Y bueno, y también te consultan como a especie de mentoring personal. Bueno, quiero entenderme, quiero entender cuáles son desde mis valores, desde mi esencia, desde el sentido que creo que es, para hacia dónde quiero ir para disfrutar, para ser feliz, ¿no? Esa es la cuestión que también te lo tomo como común. Creo que entre las generaciones allá, esa palabra es la común entre las generaciones hoy, que es la tendencia a el disfrute. Todos los humanos, independientemente de la edad, están cuestionándose por disfrutar. Los millennials, Uhum. o bueno, los jóvenes lo tienen un poco más claro porque creo que balancean mejores sus tiempos en los diferentes frentes de la vida, y los que ya tienen nuestra edad están tratando de ver cómo hacen para reinventarse y empezar a disfrutar más de lo que están haciendo. Sí, sí. Entonces podemos ver que en tu charla, en tu discurso, hay siempre la palabra propósito, que es Uh una -huh. palabra que no era muy frecuente antes. Era caso algo raro, yo te podría decir, al menos acá en Brasil. Eso ya hace, claro, unos años. Y después, cruzando un poco tu raciocinio con eso, hubo una vez una charla que tuvimos apenas para darte una imagen y fue una expresión que un cliente nuestro dijo sobre parar de trabajar. Y yo le dije, mira, yo no quiero trabajar, parar de trabajar, porque yo me realizo en el trabajo que hago. Entonces, el trabajo que hago tiene, y después hablamos de eso, ya te devuelvo la palabra. Ah, está tomando unos mates, ¿eh? Nada de Aprovecho y toma tomar. mate. Mira, bueno, estamos en casa. Che, te llamo Claro. de che también. Che, entonces, y yo le decía a este cliente, yo no quiero parar de trabajar porque el trabajo que tengo tiene todo el sentido para mí. O sea, yo reconozco mi contribución al mundo o a la gente que me busca y eso me ocurre de decirte porque me parece que sea el significado de la palabra propósito que decís, ¿o no? Exacto. Lo ¿Tá? describiste perfecto. Ah, Es bien, el bueno. sentido. Cuando encontrás el sentido a lo que haces, cuando disfrutás de lo que haces, ya no es su trabajo. Es parte de tu vida, de tu chispa divina que te enciende, que te apasiona, que te motiva. Es Sí, sí. eso. Bien. ¿Y tus experiencias cómo es el resultado que tenés o que tuviste o que tienes hasta hoy con las charlas, las oficinas, las conferencias que da? ¿Qué puedes contarnos
para la gente que nos ve. Incluso quiero decir a la gente que está con nosotros que si quieren hacer alguna pregunta a Ana y después a mí también, está abierto para preguntas porque esta charla es hecha para ustedes, no para nosotros. Estamos acá a la disposición para preguntas. Pero entonces, volviendo a Ana, ¿qué resultados, qué historias podés contarnos? Obvio, siempre con el sigilo, con el secreto de los personajes, que no importa, pero danos unas historietas, historias humanas profundas que hayas vivido. A ver, de vuelta, la conexión acá creo que es, y en lo que estuve trabajando el último tiempo, es en ayudar a la gente a descubrir su propósito, en todas las generaciones. Eh, entonces, a ver, desde los jóvenes, encontrar situaciones donde hay muchos mandatos, lamentablemente, familiares. Ujú. Entonces, muchas veces los chicos no se plantean realmente lo que quieren o no, bueno, saben darse cuenta. Y sí siguen lo que escuchan en la casa, más en estos momentos, ¿no? Sí. Donde es una gran preocupación lo económico, la incertidumbre y demás. Entonces, las historias son por ahí como voy a seguir esto porque creo que es un trabajo que va a perdurar en el tiempo y nunca se va a terminar. Por ejemplo, ahora me acuerdo de un chico que me dijo, yo quiero estudiar administrador de empresas, administración de empresas, pero voy a seguir profesor de contabilidad. Pregunté por qué y me dijo, porque los profesores nunca pierden su trabajo hasta el día que se jubilan. Y entonces creo que voy a tener un sueldo asegurado. Uf. O sea, Uf, una decisión basada en el miedo. exactamente, hay mucho miedo en la juventud, muchos fantasmas. Ajá, ajá. Yo de lo que más disfruto, como parte de mi propósito, es justamente ayudar a temprana edad a que se den cuenta de sacar todos esos fantasmas, de que sean ellos, que vayan por la pasión, que después van a Ajá. encontrar la manera de hacer camino, de buscar la forma de hacer dinero. Siempre les digo, no busquen algo que dé dinero, busquen lo que les gusta, después van a encontrar la manera de hacer dinero. Bueno, eso desde los jóvenes. Y desde los más grandes, eh, también lo mismo, ¿no? Hoy estás viendo que hay gente que por ahí trabaja en una oficina, pero de hobby hace actividades como, no sé, pintura, y está tratando de ver cómo hace para congeniar las dos cosas sin dejar de ganar dinero, pero empezando a poner a la delantera su hobby porque se da cuenta que eso le genera disfrute y viendo cómo hace para que eso se traduzca en un ingreso económico. Y si pudiera, dejaría la oficina para dedicarse a la pintura. Entonces, cada vez está pasando más a nuestra edad. Así que bueno, es muy interesante todo este cambio de conciencia que está viendo y yo me siento muy feliz en poder estar poniendo mi granito de arena en hacerlos pensar, en ayudarlos a descubrir su interior y a sacar todos esos fantasmas, ¿no? Porque yo también cuando hice el cambio de irme de la corporación y ponerme como emprendedora fue también todo un desafío enorme, Claro, para ¿no? todos nosotros. Exacto, porque de tener un sueldo asegurado y todo lo que da una Pero corporación, a ves, decir, bueno, voy. eso también de tener un sueldo asegurado, en realidad es una mentira. Porque de un momento para otro, la empresa, la compañía puede echarte. No venir mañana. O sea, la seguridad de un trabajo es completamente falsa en ese sentido, especialmente en el siglo XXI, donde el modelo de trabajo se cambia cada día. O sea, ahí te Exacto. planteo la pregunta, ¿estaríamos nosotros entonces actuando en el siglo XXI como si estuviéramos en la década de los 60 del siglo pasado? Y me refiero a la década de los 60 porque, por ejemplo, yo nací en la década de los 60, en 67, y claro, fui criado por mis padres que nacieron mucho tiempo antes, obvio. O sea, mis creencias de infancia son
fueron formadas por ellos, fueron hechas por ellos. Pero nosotros somos adultos hoy, viviendo en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI. O sea, me parece que hay una disparidad entre el modo que la persona, cada uno de nosotros piensa, y la realidad que vivimos. Ahí quería escucharte. Exactamente. Es lo que vos decís. O sea, yo parto de, te doy una frase resumen a todo esto, que es mi frase pilar. Sí, Eh, una vez me preguntaron en una entrevista, ¿qué es para vos la seguridad? Y yo respondí, no sé cómo, porque no lo había leído ni nada, pero me salió de adentro y le dije, la seguridad es estar seguro que en la vida seguro no hay nada. qué buena frase. La seguridad es estar seguro que la vida de segura no hay nada. Exacto, entonces, si eso uno lo tiene claro, el trabajo determinado trabajo no me garantiza nada, o estar en una oficina y tener un sueldo, hoy lo tengo, mañana no estoy más en la oficina, y la pandemia nos está mostrando esto también, ¿no? Claro, Eh, es otra, los otra tra- inseguridad. entonces, por eso vuelvo de vuelta, ¿no? Al tema del propósito y al tema de la seguridad de uno mismo, que la seguridad está en uno. Cuando uno descubre cuál es la pasión y para dónde quiere ir, uno pone toda la energía y el foco en eso, Sí. y, y te lo digo por experiencia propia, el universo te empieza a abrir las puertas. Y mira, Automáticamente es como todo, sincronidades de decir, era esto lo mío y todo se va confabulando en esto. Y ahí es cuando empiezas a juntar el disfrute bueno, el ingreso de dinero y con hacer realmente lo que te apasiona. perfecto. Y ves, yo voy a nombrar acá algunas personas que yo conozco, al menos por nombre acá, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, Eloísa, que es una mujer que conocemos también y que vive por su propósito. Tenemos también una actriz de teatro que se llama Inat, que también es otra que vive por su propósito. O sea, la gente que elige vivir por una causa y no por una causa necesariamente social, una ONG, no estamos hablando necesariamente de eso, pero sí algo que te realiza, que te da... acá en portugués tenemos una palabra que no es muy educada, pero la gente ya la usa muy frecuentemente, que significa muy bien lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que es tesão. Algo que te da tesão. O sea, que es mucho más que ganas, que existe en español, es mucho más, es algo que viene de tu entrañas, de tu interno y que Sí, te refleja en toda tu actitud como ser humano. exacto. Y Y ahí te pregunto sobre tu realización personal, profesional, ¿cómo te sentís hoy que viviste varias décadas en el mundo corporativo y hoy como una agente transformadora, es el nombre que me viene a la cabeza, una agente transformadora de gente? de gente, no, no transformo gente. Bueno, no sé, Ah, sí. da un poco Ok. de, bueno, quizás, no sé. Eh, ¿Y por qué no? Porque está mal construido en quizás, español no lo o pensé, bueno, suena puede mal. ser. Ayudo a que se transformen, quizás. Es eso, ayudo a que ellos mismos se transformen. Yo no los transformo. Mira, te cuento que Eh, nosotros transformamos sí también. No somos responsables por la transformación de los otros, pero mm, hacemos influencias en los otros. O sea, transformamos de una manera directa o indirecta. Dale. eso sí, sí. Bueno, contesto. Está muy bien, muy bien. Eh, creo que, a ver, hubo en mi vida, por esto que te conté de una transformación muy profunda, personal, hablo de una vieja Ana y una nueva Ana. Perfecto. Y en las dos Anas, en sus momentos, con su evolución, con su estado de conciencia, siempre disfruté. En la corporación siempre disfruté todo lo que hacía. La verdad no me arrepiento de nada y me fui muy bien y muy feliz. Ujú. Y de hecho tengo muchísimos contactos, amigos y nada, creo que fue una experiencia
una experiencia enorme que hasta me ayudó en decisiones después de vida. Y Aprendí también muchísimo. trabajaste acá en San Pablo, ¿no? Sí, estuve 2 años viajando todas las semanas, ida y vuelta. Venía los fines de semana por mi familia, Ajá, así que también practicando el portugués y conociendo mucha gente en San Pablo. perfecto. Así que bueno, disfruté mucho de lo que hice. Sí, siempre hay algo en mí que no cambió en mi esencia. Nunca hice nada que no me gustara. Es más, rechacé puestos de trabajo con cargos más altos simplemente porque sentía que no me iba a sentir cómoda y prefería Perfecto. quedarme donde estaba. No tenía que Entonces, ver a con mi tus nivel, valores. exacto, por eso digo que siempre me considero una millennial, ¿no? Porque los millennials hacen eso, ¿no? Como si no me gusta, no me importa, va más allá del tema económico o el tema de éxito o de progreso. Ujú. Bueno, y la nueva Ana también me redescubrí con todo un emprendimiento nuevo, me tiré, como decimos en Argentina, a la pileta, haciendo lo que creía que era importante para mi propósito, pero también desde lo humano en contribuir hacia el bien común, ¿no? Es como dejar ese granito de arena. Digo, toda mi experiencia personal y toda mi experiencia profesional de alguna manera tiene que servir para ayudar y contribuir con los demás. Siento que Bien, estoy en esa etapa, en estos momentos. y ahí te pregunto, cuando hablamos por teléfono o por video, por teléfono era en el siglo pasado, por video en este siglo, hablamos mucho sobre prosperidad también, ¿no? ¿Qué te causó esta palabra? Wow. Bueno, ahí te Wow. pregunto yo a vos, porque sí, sí, porque ahí congeniamos cuando nos conocimos en LinkedIn. Fue, la verdad que tuvimos los dos la misma visión, no es que creo que no es común, y ahí te cedo la palabra para que vos lo expliques. En general la gente habla de prosperidad por el tema económico, ¿no? Todos lo asocian por un tema prosperidad financiera. Ajá. Y los dos, cuando nos encontramos, empezamos a hablar de que creemos que es mucho más que eso. Así que, y me encontré una frase que antes que nos olvidemos, la quiero decir, que salió de vos y dijiste, prosperidad es cuando prosperidad es para todos. Corregime si no la dije exacta, pero me encantó. Sí, sí, te agradezco la frase porque es, y ahí haciéndote una explicación y también una explicación para la gente que está con nosotros. Ana, cuando nos preguntó, y fue en realidad una charla mutua, no es nada de uno o de otro, fue una cuestión de entender el propósito de la gente, por qué uno hace lo que hace. Es una pregunta que está por detrás de cada actitud nuestra. O sea, ¿por qué estoy hoy con Ana en esta charla? ¿Por qué estoy dedicándome una hora de mi vida, que es una hora que pasa y que no vuelve para eso? Hay un propósito por detrás de eso todo, que es traer para el público la reflexión de propósito y prosperidad. ¿Y por qué yo, Marcelo, y también Cesario, mi socio? Porque nosotros tenemos este enganche con la vida. Porque ahí sí, haciendo la ligación con la frase que dijiste, Ana, porque nosotros entendemos que prosperidad solamente es prosperidad cuando es para todos. Y importante decir que para nosotros, claro, con mucho respecto a todas las otras ideas y lo que cada uno piense, como piense, pero para nosotros prosperidad no es solamente prosperidad financiera. Cuando pensamos en prosperidad, pensamos incluso mucho en lo que dijiste hasta ahora vos. O sea, es actuar, es vivir, es recordar, acordarse que dentro de cada cuerpito que uno tiene hay algo inmaterial que tiene un derecho en el sentido de posibilidad de realizarse en la vida. O sea, yo, Marcelo, ¿qué quiero? Quiero hacer tales y tales cosas, quiero hacer la contribución con tal problema o solución para una situación específica,
quiero estudiar, quiero viajar, quiero contribuir y quiero ayudar a la gente incluso con más dinero. O sea, porque cuando uno produce dinero, ahora sí hablando de la cuestión financiera, él puede también contribuir con otras personas. Cuando uno no produce dinero, él no puede ayudar a la gente. Entonces te cuento que prosperidad solamente es prosperidad cuando es para todos. Y uno, cuando empieza a crear su prosperidad, empieza a ayudar a toda la gente a crear su propia prosperidad. Es, sería como olas que se van refletiendo. Y eso es muy importante para mí, especialmente quiero hacer aquí un Es paréntesis. genial. Y quiero hacer un paréntesis importante. ¿Por qué estoy hablando en español? ¿Por qué estoy hablando con Argentina? ¿Cuál es mi ligación con este gran país que son ustedes también? Yo tengo a Argentina como mi segundo país. Yo desde el año 89, que fue la primera vez que fui a Buenos Aires y enseguida a Bariloche, yo fui a Buenos Aires, específicamente a Buenos Aires, más de 15, 20 veces. Yo ya fui de micro, de avión, de auto, ya fui de todo a Buenos Aires. Y con eso fui conociendo un poco más de la cultura argentina, claro, como un extranjero, pero esa es mi conexión con ustedes, y por eso también tiene que ver con la cuestión de prosperidad. Porque no importa si Brasil, por ejemplo, hablando de países ahora, tiene prosperidad, si nuestro vecino no tiene, si el otro país no tiene. Tenemos que construir eso todo junto. Entonces, la prosperidad, como dijiste vos, eh, es algo mucho más profundo que simplesmente una cuestión financiera. Claro que cuando uno está alineado con su propio propósito, y ahí te devuelvo el concepto que hablaste hasta ahora sobre propósito, la prosperidad es casi como consecuencia. Y estar alineado Totalmente. significa actuar, acción, y no solamente pensamientos. Significa descubrirse, significa permitirse, significa darse cuenta que algo que pensábamos antes no vale más la pena pensar así. Entender que estamos en el tiempo de cambio. Dale. Te pregunto, Sí, me di cuenta ¿cómo, que cómo querías ves? preguntarme. Sí, con el tema de prosperidad, ¿cómo ves el tema de que la gente pueda llegar a estar limitada en abrirse a la prosperidad que creo que todos tenemos por derecho universal por temas de limitaciones? No sé si tenés algún tema de ejemplo para dar. Eh, Tengo un ejemplo de un cliente que, a ver, explicando un poco para la gente que no me conoce, si, yo soy, como formación primera, soy abogado hace 30 años y en los últimos 5 años, después de formaciones de coaching y programación neurolingüística específicamente, trabajamos también en desarrollo humano, ¿no? Entonces, ese es el contexto para el cliente que te voy a decir. Yo tuve un cliente que pertenecía a la clase alta de la ciudad de San Pablo, donde vivo yo, ¿no? Y él tenía una herencia de familia y él recibía un sueldo, entre comillas, una cantidad de dinero mensual que venía de sus abuelos y bisabuelos. ujú, Y esto le causaba un poco de inquietación, de malestar, porque él no pensaba que él no merecía aquel sueldo, de nuevo, entre comillas, porque él no había hecho nada para construir la empresa. O sea, había una significación negativa y era totalmente legal, completamente jurídico, totalmente ético. Y él no entendía, había una lucha interna de él de al mismo tiempo pertenecer a esta clase social, recibir ese sueldo, esta cantidad de dinero, y al mismo tiempo vendo mucha gente en la calle en la ciudad de San Pablo. Y al mismo tiempo teniendo también esta vocación de ayuda al social. O sea, así había un complejo de creencias en su cabeza que le hacían sufrir mucho, mucho, a cada día. Finalmente, en el proceso que hicimos, ¿qué descubrimos? Que en realidad
no era que todo lo que recibía era ilegítimo e injusto. En realidad, él tenía mucho cuidado, mucha atención en cómo manejar el dinero. O sea, en términos financieros, era un conservador. Y por miedo de Ujú. perder lo que los abuelos habían hecho, no ayudaba. Uf. ¿Viste la complejidad que hay en la cabeza? Entonces, El respondiendo a tu humano es cuestión, complejo. perfecto. Encima, cuando hacemos significaciones negativas, muy específicas, muestras que no tienen nada que ver. Porque yo te conté ahora la historia y te diste cuenta que la significación que él hizo no tenía nada que ver. Pero hacía sentido para él. Entonces ahí empezamos a desarrollar esa cuestión y él empezó a construir su prosperidad y también la prosperidad de la gente que quería ayudar. Por ejemplo, me acuerdo muy bien y fue lindo eso. Uno de los últimos encuentros que tuvimos, me envió una fotografía de su auto lleno de, ¿cómo se llama?, de cobertores para el frío para la gente que estaba en un acampamento ilegal, o sea, una ocupación de tierras en la Ujú. periferia de São Paulo. Entonces ves que hay todo un complejo de creencias en nuestras cabezas, específicamente también sobre el dinero. Y ahí, contestando tu pregunta sobre la limitación, nosotros, yo al menos digo por claro, por mi experiencia, no estoy generalizando para todas las experiencias, y encima para acá, para Brasil o São Paulo, qué sé yo, no hay mucha, muy buena significación del dinero. Es más o menos como si uno no fuera merecedor de tener su propia prosperidad. No somos, entre comillas, sería la frase, no somos merecedores. Clarísimo. Pregunta. ¿Vos notás que a la gente le pasa algo con el tema de la venta? De venderse a uno mismo o incluso de los productos que vende y la relación que hay de eso con el dinero. Ok, te cuento también de nuestra experiencia. Acá en Brasil, mi experiencia, obvio, lo que veo es que la gente tiene un poco de vergüenza de vender. Como si fuera convencer a alguien a comprar algo que en realidad no vale la pena. Y por eso la vergüenza. Ujú, Yo veo, por ejemplo, viendo ahora la cuestión de la pandemia, el comercio internacional prácticamente paró. Cuando el mundo no vende, no estamos hablando de consumismo exagerado, nada que ver. Estamos hablando del comercio normal entre dos personas o entre dos empresas y tal. Cuando el mundo no vende, todo para. El impuesto tiene menor recaudación, el gobierno consecuentemente tiene menos dinero y la gente y los negocios se van rompiendo la cadena. ujú. Entonces, yo lo que veo hoy es que yo, por ejemplo, no vendo. Yo no vendo. Lo que pasa es que la gente que se da cuenta que lo que yo hago tiene sentido para su vida y lo que hago ofrece beneficios genéricos, obviamente, en la palabra beneficios, pero le ofrece beneficios que a él le importa, él hace la compra. Yo no vendo, es el otro que compra. ¿Entendés? Entonces, cuando Excelente. yo no vendo, yo no soy un vendedor, yo digo lo que hago, si hay sentido para la gente que compren, que dicen, gracias Marcelo, toma acá mi dinero porque yo quiero el beneficio que me lo haces. Sobre todo cuando hablamos de que el producto de venta es un servicio, ¿no? Claro, especialmente en la cuestión del servicio. Pero entonces, como me preguntabas también vos sobre la cuestión de divulgación. Te cuento, nosotros tenemos nuestro canal en el YouTube eh, y hay un video que hicimos ya hace algunos meses que se llama ¿Quieres ser contratado? Para una persona ser contratada
Y ahora estamos hablando de eso porque una persona que trabaja tiene su propósito, hablando con tu tema, y cuando uno actúa en su propio propósito, construye su prosperidad. Entonces, cuando actuamos en ese sentido en nuestras vidas, eh, tenemos que decir a la gente que existimos. Entonces, en ese video hay 3 puntos necesarios para ser contratado. Esa es la pregunta del principio del video, ¿no? Y dice, 3 cosas para la gente contratarte. Primero, la persona, la gente tiene que saber que vos existís. Si yo no sé que Ana existe, yo no puedo ni pensar en contratarla. Después, me Básico. presenta a alguien, alguien me presenta a Ana. Perfecto, pero Ana no me cuenta lo que hace. Entonces, el primer punto es conocer, es ser conocida, darse a conocer. El segundo punto es informar lo que hace. Si yo conozco a Ujú. Ana, un amigo en común nos invita, y yo estoy en una cena con Ana, y estamos hablando solamente de política, por ejemplo, y ni ella ni yo trabajamos con política, y ella no me cuenta lo que trabaja ella, yo no puedo contratar. Y el tercer y último punto es que para yo te contratar, por ejemplo, Ana, vos tenés que tener credibilidad conmigo. ¿Y cómo uno construye su credibilidad? Haciendo, disponibilizando información sobre su propio trabajo, haciendo testigos de otras personas, haciendo uso inteligente de las redes sociales. Entonces, para que nosotros creamos la prosperidad, o que podamos crear, especialmente la gente que vende servicios, y que para que nosotros puedan comprar los servicios que nosotros no vendemos, es la gente que compra. La gente tiene que saber que nosotros existimos, tiene que saber Ujú. qué hacemos y nosotros tenemos que construir nuestra credibilidad. ¿Qué te pareció? Excelente. O sea, me cierra completamente. Y mientras ibas hablando, también me venían pensamientos de respecto de lo que hablamos de prosperidad, que no solamente es financiera. Quería saber tu opinión de algo que yo estoy percibiendo en estos momentos de la pandemia, ¿no? Donde siento que la gente se está empezando a juntar por propósito. Ujú. A ver, de la misma manera que nosotros nos encontramos en LinkedIn y sentimos que teníamos una misma visión y decidimos hacer este live, eh, yo siento que también el tema de recursos en toda su amplitud, ¿no? De recursos humanos, recursos financieros, y todo lo que se te pueda ocurrir de los recursos que hay, que creo que están de alguna manera invisibles para mucha gente, y la pandemia de alguna manera nos está trayendo eso como para redescubrir qué es lo que teníamos quizás al alcance, pero estaba invisible. De alguna manera me parece que esa conciencia de generar prosperidad, no solamente con un tema económico, sino también de otras maneras, como por ejemplo Claro. acercar recursos de personas y trabajar colaborativamente hacia un propósito común, me parece que es una manera, una tendencia que está resurgiendo naturalmente en esta situación de la pandemia. Y me parece que es hacia donde vamos y hacia donde va a continuar la cosa. Es mi humilde opinión de lo que estoy viendo en estos tiempos. No, no sé cómo lo ves vos. Mira, la gente, como veo, por ejemplo, hoy me buscó un cliente, un ex cliente, que es la segunda vez que me busca porque en su área, que tiene que ver con la área cultural, ya ve él que la entrada de renta para el próximo año no será buena. Entonces me llamó, me buscó para que yo, con nuestro método y nuestro modo de actuar, que yo le abriera la mentalidad. Y yo le dije, y me parece que eso puedo decir para toda la gente. Eh, Hay mucho más cosas que uno sabe
de lo que piensa que sabe. Entonces yo le dije, mira, vos tenés esta edad que tenés más de 40. Quiero que marque en el papel todo lo que vos ya hiciste en tu vida, todo lo que sabes hacer. Desde cocinar cebollas con la receta de tu abuela hasta la cuestión profesional que vos lo sabes muy bien. Vos sos mucho más que una profesión. Y eso vale para toda la gente que nos escucha también. Cada uno de nosotros somos mucho más que una profesión. ¿Ves? Yo soy abogado, me llamo de provocador de prosperidad, trabajo también con marketing digital. No leo tarot y tampoco horóscopo, de eso no todavía. Pero ya estudié también inversión financiera. No soy Bueno, yo soy legitimado para... numeróloga. Sos numeróloga vos. Entonces Soy, yo le dije, vos tenés que hacer lo siguiente, marcar en el papel todo lo que pensás que sabes hacer. Y si te olvidaste, preguntar a la gente, ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿En qué te parece que soy bueno? Bueno, esa sería la primera tarea de casa. Y la segunda tarea, que tiene que ver con el video que te dije, la segunda tarea sería eh, tener que recordarse de todos los grupos, cursos, equipos, times, clubes que ya perteneciste o todavía perteneces. ¿Y quién conoces ahí? ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo se ubica? Hoy tenemos las redes sociales. Y yo imagino que somos de la misma época. En la época de la primaria, la gente se olvidaba totalmente. Hoy tengo amigos que, mira, que me conocen hace 40 años, que me recuperaron el contacto. Entonces, una vez que la prosperidad se construye, eso sería una indicación práctica para toda la gente que nos escucha. Es hacer una lista de todo y de todas las áreas de la vida que uno sabe hacer. No importa si trabajas o no con eso. Y el segundo punto es hacer una lista de toda la gente que conoces y empezar a hacer justamente lo que dice el video. Conectarse, darse el conocimiento que uno existe y después informar lo que hace y después construir su credibilidad. Hay un mundo para ser explotado. Mira, tenemos que, lo que estamos haciendo vos y yo era imposible antes. 10 años ujú, antes, este encuentro era imposible. así es. Estamos integrando más, ¿no? Sí, somos uno. Somos No, no, uno. pero estamos tomando conciencia en que estamos integrando más todo. Me parece súper importante lo que dijiste, hacer la lista de todo lo que sabes hacer, desde cocinar cebolla hasta tu carrera, hasta, no sé, leer astrología. Contame Y algo que vos sabías hacer y que no te diste cuenta. en esta pandemia no me gusta cocinar y bueno, a fuerza de tener que hacerlo, descubrí que soy más creativa en la cocina de lo que pensaba. O sea, descubriste tu creatividad. No, soy muy creativa siempre, solo que la Sí, pero en cocina la no me cocina. gusta. Pero la llevé, sí, la llevé a decir, bueno, hoy no quiero salir a hacer compras, ¿no? Porque trato de salir lo menos posible a la calle y decir que tengo en la heladera y digo, bueno, mezclo esto con esto y inventé algo, cosa que antes no lo hubiera hecho jamás. Y Eh, ahí tenemos unos poquitos minutos más por Instagram. sí, Yo quiero pasarte la palabra, Ana, para decirte al final tu mensaje sobre propósito, sobre esperanza, sobre lo que sea que vale la pena a la gente escucharte. ok. Qué desafío. Bueno, a ver, creo que tomo lo que dijiste, que somos mucho más de lo que creemos que somos. Creo que todavía no nos dimos cuenta del poder humano que tenemos y creo que esta pandemia nos está haciéndonos reconocer en todo eso. Tenemos muchísimas más habilidades de las que creemos. Eh, Muchos están preguntando con la incertidumbre para dónde van, muchos están queriendo ver de reinventarse y creo que para eso es
primero descubrirse, ¿no? Entender el propósito, ir desde lo de adentro, hacer como una introspección, conocerse lo más que se pueda para luego saber para dónde uno va. Y, y perder los miedos. Creo que el consejo, desde mi experiencia por lo menos, ¿no? Creo que Claro. tenemos muchos miedos a salir de lo habitual, que es lo que nos está pasando, ¿no? Cuando nos sacan de lo de lo que De conocemos. las, de la zona eh, de conforto. Ahora, termino de decir eso y me gustaría que, si nos da el tiempo, que digas lo de zona de confort. Eh, Porque creo que cuando nos sacan de ese lugar y nos sentimos como desprotegidos, ahí vienen todos los miedos y todos los fantasmas. Pero si nos animamos, empezamos a dejar esos miedos, creo que el consejo es dejar los miedos de lado, animarse a hacer lo que queremos hacer, la prosperidad llega, porque el universo te da lo que por correspondencia te tiene que dar. Y funciona así, desde una persona que te da un mensaje, desde dos personas que se conocen y hacen un vivo, y eso desemboca en otra persona que lo vio, y Y listo. funciona así. Y Ana, listo. tenemos un minuto y Habla de zona medio. de La confort, habla gente, de zona de confort. voy, pero la gente para ubicarte, ¿dónde te ubica? Por Instagram, por Facebook o por mi página personal. En las dos páginas, Facebook e Instagram es Ana Cardone Conectando. Y en la página mía es www.anacardone.com. Bueno, yo te voy a agradecer. Voy a dejar la cuestión de la zona de confort para la próxima charla porque el tiempo tiene un minuto. Entonces, en nombre de Así es. Estatal Prosperidad, te agradezco y también dejo nuestro sitio y también nuestros contactos. Estamos conectados en Instagram por Estatal Prosperidad. Ustedes pueden ver por la conexión de esta charla. También por nuestro sitio en la web que es prosperidad en portugués .com.vc, V de vaca, C de casa. Y nos vemos Você. pronto. La abreviación de você acá en portugués. Ana, 5 Sí. segundos. Muchísimas gracias. Nos vemos Chao.